Dios les bendiga, hermanos. Es un privilegio estar con ustedes el día de ahora. Le damos gracias a Dios por el privilegio de poder estar reunidos en su nombre para escuchar su palabra. Amén. Les ruego por favor me acompañen en sus Biblias a la epístola de Pablo a los Colosenses, capítulo 1. Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, capítulo 1, versículo 15. ¿Lo tenemos? Vamos a leer del 15 al 18. ¿Lo tenemos? Amén. Dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sea tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Vamos a orar. Dios, te damos gracias en esta noche por la bendición de estar reunidos como tu cuerpo, como tu iglesia, Señor, como la congregación de los santos llamados por ti, Señor, a una nueva vida. Y que estamos acá reconociendo que necesitamos escuchar de ti, que necesitamos de tu palabra, Señor, para seguir creciendo y sobre todo para poder hacer tu voluntad. Yo te ruego, Señor, que en esta noche tu palabra sea predicada fielmente, a pesar del obstáculo humano que existe, Señor. Pero sabemos que tú eres fiel para hacer que tu palabra germine y dé fruto al 100 por 1, como tu palabra lo dice. Te damos gracias, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermano. Vamos a hablar de un tema que a mí personalmente me gusta muchísimo hablar, que es un tema que al principio puede parecer un poco complicado, pero es la base de la vida cristiana. De hecho, no sé, y soy bien franco, no quiero decirle ya voy a terminar y ya faltando solamente 5 minutos. Es posible que nos extendamos hasta el próximo jueves. Ya tengo con la bendición del pastor Jaime. Le dije anoche: mira, pastor, yo no creo que termine ahora, no creo que termine mañana. Así que me dice: no, tranquilo, seguí. Así que tengo permiso pastoral para extenderme un poco para el próximo jueves. Este tema, como le menciono, es bien importante porque sienta una base que usualmente se nos va. La vida cristiana es ciertamente una vida difícil, ¿sí o no? O sea, no es fácil ser cristiano. Ser cristiano es una vida completamente distinta a cualquier otra vida, porque no hay una recompensa terrenal o no hay una recompensa inmediata, y muchas de las cosas que se nos manda a hacer carecen de sentido lógico porque no hay una retribución inmediata. No es evidente lo que va a ocurrir. Se nos manda a hacer cosas contrasentido, contraculturales, que van en contra de nuestros intereses propios. Amén. ¿Sí o no? ¿O acaso perdonar es fácil? ¿Acaso es fácil dar? ¿Es fácil morir a uno mismo? ¿Es lógico negarse a uno de los placeres que uno quiere tener? No. Esto lo hacemos porque en teoría obedece a que entendemos que hay una causa mayor por lo que hacemos. Pasamos luchas, tentaciones, pruebas, conflictos que aparentemente son como contraproducentes en nuestra vida. Cuando el cristiano va bien feliz caminando y todo le brilla y todo aparentemente es como: qué chivo ser cristiano. Y publicamos ahí en Facebook: vea, Dios es bueno, el Señor es bueno, gloria a Dios. Y cuando algo malo nos pasa, como que la vida ya no es cristiana, como que ya hay algo que no encaja ahí. Y nada, de hecho, está más lejos de la realidad. De hecho, a veces pensamos que esas situaciones adversas se dan porque algo está mal conmigo y Dios no está haciendo lo que debería hacer. Yo veo que los demás van avanzando, pero conmigo siento que todavía no está pasando lo que debería pasar. Si se identifica, no levante la mano, pero sé que todos hemos pasado por ahí. Incluso podemos llegar a pensar que Dios nos ha fallado de alguna manera, o que Dios se está equivocando de alguna forma. Sin embargo, hay que entender que esas situaciones Dios las dispone soberanamente
para evidenciar un enorme vacío que hay en nuestra fe, en nuestro caminar con Cristo. Y es que vivimos un cristianismo sin Cristo. Vivimos un cristianismo sistemáticamente cristiano, pero carente de Cristo. Vivimos un cristianismo que teóricamente cumple con todo lo que debería cumplir, pero Cristo no está en el lugar que debería estar. Y como desconocemos lo que Dios dice en su palabra, y es esta la que nos capacita para vivir el cristianismo, estamos en un círculo vicioso. Porque vamos caminando, queremos avanzar, queremos hacer las cosas que debemos hacer, fallamos, dudamos de Dios, y aquello que nos habilitaría o nos capacitaría para vivir la vida que se supone que debemos de vivir es lo menos que buscamos. Un cristianismo sin Cristo. Gracias a Dios, la Biblia, si tomamos el tiempo de estudiarla, si somos diligentes con ella, sí provee una respuesta a los asuntos como estos, que a pesar de la distancia que hay geográficamente y de tiempo con aquellas personas a quienes les fue escrito originalmente la mayoría de libros, las situaciones son las mismas para nosotros y para aquellas personas. Los colosenses luchaban y Pablo les escribe en amor como un pastor, porque ellos tenían una lucha y tenían problemas de lo que ellos creían, porque habían caído en un engaño de pensar que la vida cristiana se trataba de agregar algo al evangelio. Es decir, el evangelio no es suficiente, así que yo debo practicar ritos o debo esforzarme humanamente hablando para vivir la vida que a Dios le place que yo viva. Y eso no quiere decir, amado hermano, que la vida cristiana no requiere esfuerzo. Sí, pero en la dirección correcta, y vamos a llegar a eso. Entonces, a través de un breve estudio de Colosenses, que vamos a ir muy rápido en 2 jueves, viendo 4 capítulos, vamos a entender que la vida cristiana tiene su base primordial y necesariamente en la doctrina. Amén. Es decir, la vida cristiana se basa, el que usted pueda caminar en la vida cristiana necesariamente tiene su base en la doctrina que la Biblia nos enseña, y que los recursos, y aquí meto la palabra suficiencia, para vivirla vienen del mismo Dios que les ha salvado y no de sí mismos, o de ustedes mismos, o nosotros mismos. Míralo de esta forma. Si yo ahorita le digo a cualquiera de ustedes, mire, necesito por favor que usted ahorita vaya a alimentar a unas 1000 personas que están en un refugio. ¿Qué necesita usted primero que nada? Recursos, necesita logística, necesita también saber a dónde están esas personas, qué les va a dar de comer. Hay una cantidad de cosas que necesita para hacerlo. ¿Qué haría usted o qué pensaría usted de alguien que yo solamente le digo, por ejemplo, a David, mira esto que le va a dejar a comer a 1000 personas, y David viene y agarra y se va rápido y sin preguntar nada? No tiene sentido, ¿no? Porque a saber qué va a hacer. De igual forma se ve un cristiano que quiere vivir la vida cristiana, pero no se ha tomado el tiempo de estudiar qué es lo que la Biblia dice acerca de Cristo y qué es lo que la Biblia demanda y afirma acerca de la vida cristiana. En pocas palabras, hermano, lo que usted crea, lo que usted sepa, eso va a determinar cómo usted está caminando en Cristo. Amén. ¿Tiene sentido hasta ahorita lo que hablamos? Yo sé que suena como bien teórico, pero le puedo asegurar que si Dios quiere, al final de esta enseñanza va a tener mucho más sentido para usted. Es decir, inconsciente y a veces conscientemente, peor aún, pasamos por alto la necesidad de conocer y adquirir doctrina. Y decimos, eso es aburrido, eso es muy elevado, o solamente es para los pastores, solamente es para los que enseñan. Pero aquí la Biblia nos está diciendo, ya lo va a ver usted más claro, que es necesario que usted conozca aquello en lo que se está metiendo y conozca lo que la Biblia dice, porque si no, no va a vivir la vida cristiana como debe hacerlo. De hecho, algunos en algunas iglesias bien bonitas, ellos afirman y dicen, no, mire, lo que importa no es tanto que usted conozca la Biblia, sino cuánto usted la vive. Como queriendo caer en una frase, qué chiva, qué cool, le voy a dar like porque es cierto.
Entonces todos los haraganes que no la leen le dan like, porque entonces me están justificando que yo puedo ser perezoso, que yo puedo ser básicamente negligente y no estudiar la Biblia, porque lo que importa es cuánto la practique. Pero no se dan cuenta que hay un error de fondo ahí, que cómo usted va a practicar algo que no conoce. ¿Cómo va a practicar aquello que usted ignora? Y mi intención de verdad no es obviamente exponer a nadie acá, y no lo vamos a hacer, pero pregúntese usted, y vaya, no voy a levantar la vista para no ver a nadie a los ojos. ¿Cuántos de aquí han leído la Biblia de tapa a tapa? ¿Cuántos la han leído por lo menos una vez de principio a fin? Usted no puede vivir aquello que no conoce. Entonces, si usted no conoce la Biblia, si usted no conoce el mensaje de la Biblia, usted conoce pedacitos, los pedacitos que le pueden exponer acá o le podemos exponer acá los domingos y los jueves. Aquello que de repente escucha de un sermón de MacArthur, aquí un sermón de Washer, no sé. Pero lo que la Biblia le manda a usted es que usted conozca todo el consejo de Dios, todo lo que Él quiere decir. ¿Ya le han mandado a usted un mensaje, una nota de voz de como 4 minutos? Yo amo esos mensajes, pero de gracias a Dios que ahora se puede poner 2X. Lo que hace uno por el amor al Señor. ¿Tendría sentido que yo me adelantara hasta el final para escuchar solamente los últimos 20 segundos de 4 minutos? O que yo escogiera, solo voy a escuchar los múltiplos de 5, el segundo 5 al 10, del 20 al 25. No tiene sentido, ¿sí o no? Porque hay algo que me va a hacer falta. ¿Me doy a entender? Si usted no conoce el mensaje completo de la Biblia, usted lo que está haciendo, y escuche bien por favor, es muy serio. Si ya dijimos que usted vive conforme a lo que usted cree, si usted no se toma el tiempo de conocer lo que la Biblia dice, usted entonces probablemente o muy seguramente está viviendo lo que usted cree que debe vivir y no lo que Dios dice. Básicamente usted está hallando la suficiencia para ser cristiano en usted mismo y no en la Biblia. Usted cree que está dependiendo de la Biblia, pero no lo está haciendo. Usted cree que está viviendo un cristianismo, pero como le digo, sin la palabra de Dios no existe cristianismo. Es un cristianismo sin Cristo. Amén. ¿Y por qué es importante eso? ¿Y por qué viene tan pedrada este hermano? Porque esto es un tema de vida o muerte, literalmente. Muchas personas creen que son salvas porque están en la iglesia y han escuchado por años un mensaje, porque han estado todos los domingos por años, pero nunca se han tomado el tiempo de verificar el mensaje completo y ver si lo creen y lo entienden, y sobre todo si esto lleva el hilo de sus vidas. Y ya lo vamos a ver en un momento. El apóstol Pablo entonces en esta carta, y ya para entrar más en el tema en Colosenses, se enfoca en 2 temas que vamos a empezar a ver ahora. El primero es la suficiencia de Cristo, y lo segundo es la unión del creyente en Cristo para su santificación, que al final se une en una cosa, que es que Cristo es suficiente para santificar al creyente, que Cristo es suficiente para hacer del creyente aquello que Dios quiere hacerle, que Cristo es el único medio suficiente para que usted entonces sea lo que Dios quiere que usted sea. Pero suena bien etéreo, suena como bien arriba. Metámonos entonces en el texto para entender a qué se refiere la Biblia acá. Amén. Mire cómo empieza Pablo, y vamos a entender algo muy profundo de entrada. Obviamente Pablo empieza saludándoles, diciendo que está alegre por ellos y todo. Pero mire por favor el versículo 9 del capítulo 1, Colosenses 1:9 en adelante. ¿Lo tenemos? Amén. Dice: por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, desde que Pablo supo que había fruto en ellos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis, ponga atención en la sucesión de palabras por favor, de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Pablo ruega acá porque los bendiga con caballos, con posesiones, con casas. Porque una persona que sabe lo que está hablando, y una persona sabia, ¿por qué está rogando aquí por los creyentes? Para que sean llenos del conocimiento de su voluntad.
Pablo no ora porque sus deudas fueran canceladas, porque sus enfermedades fueran sanadas, porque sus problemas laborales fueran resueltos, porque sus problemas familiares fueran resueltos. Lo que Pablo pide, o sea, obviamente por lo que usted ora es aquello que le importa más, ¿sí o no? Pablo lo que dice acá y lo que ora por ellos es: ruego para que sean llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Pero para qué? Lo sigue diciendo en el versículo 10. ¿Para qué, amado hermano? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. El conocimiento de su voluntad, como vemos acá, es un tema que nos da sabiduría y debe ser comprendido espiritualmente. Pero sobre todo, si usted analiza el texto y ve lo que dice ahí, el conocer su voluntad nos capacita para andar como a Él le agrada. Amén. De forma análoga, o si lo vemos del otro punto de vista, si usted y yo constantemente fallamos en andar de una forma que le agrade al Señor, ¿por qué es entonces? Porque desconocemos su voluntad, porque ignoramos su voluntad o la ignoramos conscientemente, porque creemos que es lo que Dios quiere, creemos saber lo que Dios quiere que hagamos, pero o no lo hacemos o simplemente lo ignoramos. Básicamente nos estamos esforzando en la dirección incorrecta. Yo compartía en una clase que tenemos los sábados con algunos hermanos, que yo con mi esposa, la forma en la cual yo le muestro más el cariño es con cosas, comprando cosas. Y en una plática hace poco, después de 7 años de casados, amado hermano, ella me dice: mira, a mí lo que me gusta no es tanto que me compres cosas, sino que pases tiempo conmigo. Gloria a Dios, dije, me va a salir barato. Ah, mentira. Pero te das cuenta, o sea, yo estaba invirtiendo materialmente, pero también hacía un esfuerzo, pero en la dirección incorrecta. Yo pensaba que estaba agradando a mi esposa, pensaba que le estaba mostrando amor, y sí lo estaba haciendo, pero no era aquello que ella en su corazón quiere que yo hiciera. Nunca le han dado un regalo feo, amado hermano. Un regalo que usted diga: ojalá venga con factura para devolverlo y cambiarlo por otra cosa, ¿sí o no? Bueno, si no diga nada, tiene su papá o a la par o algo así, no sé. ¿Se imagina usted entonces lo grave que es pensar que uno está esforzándose por hacer la voluntad de Dios, pero no estarla haciendo porque la ignora? Difícil, ¿sí o no? Y lo que Dios espera, según vimos acá en Colosenses 1:10, es que demos fruto en buenas obras y en un mayor conocimiento de Él. O sea, esto no es una sugerencia, esto no es porque ustedes deberían considerar dar fruto. No. Dios quiere que usted dé fruto, que usted madure, que se note que usted va creciendo, que usted cada año lo termine diciendo: hey, yo soy diferente como era a principio de año, he madurado de esta forma, voy creciendo de esta forma, me voy dando cuenta que voy muriendo a mí mismo en esta y esta área. Me doy cuenta que ahora yo ya no sufro con estas cosas, o ya ahora no soy tentado con esto. Me doy cuenta que ahora me relaciono mejor con mis hermanos, que los amo más, que me nace más el perdonar y amar a aquel que me cae mal. Frutos. Y esos frutos vienen por conocer la voluntad de Dios. ¿Va teniendo sentido lo que vamos hablando, hermano? Yo le ruego que ponga atención, porque aunque suena bien teórico, esto es lo más práctico que usted puede escuchar. Y si va hilando los temas, va a entender algo muy importante en esta noche. Amén. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Si la voluntad de Dios, conocerla, es tan importante, ¿cuál es esta voluntad entonces? Es una de las preguntas más difíciles del cristianismo, no porque la respuesta sea difícil de hallar, sino porque la pregunta usualmente se hace mal. Porque la pregunta que hace la mayoría de creyentes es: Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Eso conlleva un poquito de egoísmo, porque usted piensa, porque le han enseñado mal, que usted es el centro de la obra, que usted es el protagonista de la obra, y que Dios tiene un plan maravilloso que Él creó solamente pensando en usted, como usted en el centro.
y porque pensamos que Dios tiene como primordial lo secundario, es decir, lo que queremos nosotros. Estamos equivocados de entrada porque pensamos que Dios le da prioridad a lo que para Él realmente es secundario. Lo que usted quiere para Él es secundario. Lo que Él quiere sí es primordial para Él. ¿Tiene sentido? Por ejemplo, ¿qué estudiar? ¿Qué trabajar? ¿Con quién casarnos? ¿Qué elegir como especialidad? ¿A dónde debo invertir? ¿A dónde buscar trabajo? ¿A dónde debo vivir? ¿Me voy a buscar a los United trabajo o qué hago? Mire, son cosas para las cuales Dios ya le enseñó cómo tomar la decisión en la Biblia, pero como la ignoramos, no tenemos ese filtro bíblico. Muchos vienen buscando, y eso no está mal que usted busque consejería, claro que es bueno, pero la mayoría de veces nosotros no tenemos la obligación y tenemos la habilidad de decirle: mire, Dios quiere que haga eso. Simplemente es ¿qué dice la Biblia? Son cosas que Dios le da libertad a usted bajo los principios bíblicos. Cásese con alguien con quien glorifique a Dios. Trabaje y estudie con lo que pueda glorificar a Dios. No espere una manifestación sobrenatural para que Dios le diga lo que ella le capacitó para decidir en la Biblia. No busque una señal mágica en las nubes, o una señal: Señor, si ahora manejo con sueño, entonces es tu voluntad de que no vaya. O sea, por Dios, comportarse como un niño en la fe. Eso es comportarse como alguien que ignora la voluntad de Dios. Es decir, mire, estas indecisiones, por favor, no quiero que usted piense que yo le estoy diciendo que esas decisiones no importan, que se puede casar con quien quiera, no, o que puede trabajar donde sea, no. Simplemente lo que le quiero decir es que esas decisiones son secundarias a la luz de algo más importante todavía. ¿Me doy a entender? Ya vamos a ver eso un poquito más adelante. Entonces, hay que entender que la voluntad de Dios, aquello que para Él es primordial, es una sola y la misma para todos. Y en Colosenses Pablo nos explica, a través de la revelación que Dios le dio, unas verdades muy importantes que nos van a ayudar a entender cuál es esta voluntad de Dios. ¿La quiere saber? Acompáñeme por favor a lo que leímos al principio, versículo 15 del capítulo 1. ¿Tiene sentido ahorita lo que vamos hablando, familia? Ok. Dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, poderes, autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga toda la primacía. Podríamos hablar 3 noches solamente de este pasaje, pero voy a ir muy rápido para que vayamos poniendo las bases de lo que le quiero enseñar sobre la voluntad de Dios. En primer lugar, dice la Biblia que Cristo es la imagen del Dios invisible, la misma esencia de Dios. Lo que antes era invisible, ahora ha sido revelado en Cristo. Antes no había forma de conocer a Dios directamente, solo de una forma indirecta. Pero cuando Cristo anduvo acá, y ahora que Cristo lo podemos conocer directamente, lo que conocemos es a Dios mismo. Lo que le quiere decir acá es que Cristo no es cualquiera, no es una versión de Dios, sino que es Dios mismo. Cristo no es un Dios secundario, o como algunos tal vez indirectamente enseñan, como una versión menor de Dios, como un segundo grado de Dios. Cristo es la misma imagen de Dios. Cuando la Biblia dice que Él es el Logos, como dice en Juan, el Logos significa la imagen que usted tiene cuando visualmente representa algo. Antes no sabíamos qué era Dios o cómo era Dios. Cuando Cristo caminó entre nosotros, supimos perfectamente quién era Dios, porque lo vimos y habitó entre nosotros. Cristo es Dios. Cristo es Dios, amén. Ahora, Él es el primogénito de la creación. ¿Qué significa esto? ¿Que Él fue creado? No, a lo que se refiere es: el primogénito tenía en la sociedad hebrea, tenía privilegios que no tenía el otro hijo. Y a lo que se refiere acá es que Él en la creación es el primero. Él está por encima de todo en la creación.
No hay nada en la creación que esté por encima de Él. Amén. Ahora, mire qué interesante. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. El agente, la razón y el propósito de la creación, la razón de la existencia de todo, es Cristo mismo. Y si entiende esto, ya entendemos una gran verdad. Muchos pensamos, lamentablemente, que Dios creó, y no porque nos han enseñado que Dios creó todo lo que existe porque Él estaba ahí solito, ahí Él solo, forever alone, así sin hacer nada, y que de repente estaba tan aburrido, o también que Él le abundaba tanto el amor que Él no tenía a quien dárselo, entonces ni modo, tuvo que crear a alguien, o sea, a nosotros, para tener a alguien porque Él necesitaba de nosotros. Eso teológicamente es incorrecto. Dios no necesita a nada ni a nadie. Dios está perfectamente satisfecho en Él mismo. Él puede existir sin nadie. Usted y yo, aunque nos la llevemos así de resentidos, que voy a dejar de hablarle a la gente una semana, a ver si me llaman, porque yo puedo vivir yo solo. Usted se muere solo. Pero Dios sí puede, porque Él no necesita a nadie. Él estaba en perfecta comunión consigo mismo en la Trinidad. Amén. Entonces hay que entender que Él no creó a todo lo que existe porque Él necesitara algo. Lamentablemente pensamos, porque nos han enseñado mal, que Dios creó todo lo que existe con una razón centrada en el hombre, y no es así. Dios no creó lo que existe por el hombre. Él lo creó porque tenía un plan en sí mismo que estaba centrado en Cristo. Es decir, y esto es una de las primeras grandes verdades, la razón por la cual Dios creó todo lo que existe es para ser glorificado Él mismo en Cristo. Y creó al hombre como un beneficiario directo e indirecto de la obra que Él iba a hacer. Pero el centro de la creación no es usted. Por tanto, el centro de todo lo que Dios hace no es su bienestar, es su gloria. Que usted y yo nos vemos beneficiados en eso, amén. Si usted se alinea, ya lo vamos a ver en un momento. Pero si no se alinea, básicamente usted lo que está haciendo es luchando contra el orden por el cual Dios creó las cosas. Usted básicamente se cree más poderoso que el universo, pues. Si Dios creó todo para su gloria y Él lo hizo todo para centrarlo en Cristo, y usted cree que Dios tiene que hacer lo que usted quiere, usted está desalineado con lo que Dios hizo. Y la Biblia dice que Él está por encima de todas las cosas, porque Él es antes de todas las cosas. Pero mire lo que dice en el 17. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Esto lo hemos ya enseñado antes, pero lo que dice la Biblia acá esencialmente es que en Él todo es sustentado. O sea, todo lo que existe es sustentado en Él. Y eso no solamente se refiere a los planetas, no solo se refiere a que sostiene el universo flotando en el espacio. Se refiere también, hermano, que su vida está sustentada en Él. Su familia está sustentada en Él. Su trabajo debe estar sustentado en Él. Su familia, sus compañeros, sus relaciones, sus finanzas, sus decisiones, todo dice la Biblia que en Él permanece. Lo que significa acá, o sea, si vamos a la raíz de la palabra, lo que se refiere es que en Él todo tiene orden y coherencia. En Él. De otra forma, fuera de Él, nada tiene orden, nada tiene coherencia. Entonces, regresamos al principio. Dijimos de que la vida cristiana es difícil cuando desconocemos la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La vamos entendiendo acá. Entendimos que Dios ha hecho todo para su gloria y ha puesto en marcha un plan para glorificarse Él mismo en Cristo. Y que Él es antes de todas las cosas y que en Él todo tiene orden.
Esto no garantiza que todo va a ir bien humanamente hablando. Es decir, no le quiero decir que si usted ordena su vida y la alinea a la voluntad de Dios, no quiero decir que todo le va a salir humanamente bien. Pero lo que sí le puedo decir es que aún las decisiones y momentos difíciles, si nos centran nuestra vida en Cristo, son cosas buenas al final. Porque le quiero decir que lo que usted menos quiere, amado hermano, es terminar su vida habiendo disfrutado todos los deleites humanos habidos y por haber, habiendo gozado de todo el éxito que usted puede gozar humanamente hablando, y teniendo todo lo que usted deseó, pero sin haber hecho la voluntad de Dios. Porque si la Biblia dice que Él todo lo hizo por Cristo, para Cristo y en Cristo, y en Él todo tiene orden, significa que usted fue creado ¿para quién? Para Él. ¿Tiene sentido, amado hermano? Y dice en el versículo 18 que Él es también la cabeza del cuerpo. Quien dirige lo que la iglesia es, lo que hace y lo que enseña es Cristo mismo. Posiblemente aquí usted hay cosas que no le gustan, ¿cómo las hacemos? Y estamos abiertos a escucharle, como dijo el pastor Jaime el día domingo. Hablemos, díganos las cosas, pero sepa que lo que procuramos hacer siempre es la voluntad de Cristo, y que Cristo siempre sea el centro. Entonces, regresando, porque yo sé que ya tal vez ando muy arriba en las nubes, hay que entender esto. ¿Cuál es la voluntad de Dios entonces? Versículo 19. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Amado hermano, la voluntad de Dios entonces es que Cristo sea el centro de todo. La voluntad de Dios, la razón por la cual Él creó todo, es para que Cristo esté en el centro de todas las cosas y Él sea la razón de todas las cosas. Esto incluye su vida. Entonces, ya ahora hablando de la voluntad de Dios para su vida, es que usted la centre en Cristo. Que todo lo que usted tiene o es gira alrededor de quién es Cristo. El plan de Dios que refleja su voluntad es que usted entienda que este Cristo que es preeminente, que este Cristo que es el centro, Él es suficiente. ¿Qué significa que es suficiente? Que usted no necesita nada más fuera de Él. Que usted no necesita buscar en otro lado fuera de Cristo. Que si usted quiere hacer la voluntad de Dios, necesita entender que Él mismo determinó que todo estuviera centrado en Cristo Jesús y que Él fuera el centro de su vida. Y si no, analice usted cómo le ha ido cuando ha puesto otras cosas en el lugar de Cristo en su vida. Si usted centra su vida en una relación y esa relación es quitada, ¿qué pasa? Si usted centra su vida en un trabajo y ese trabajo es perdido, ¿qué pasa? Si usted centra su vida en las finanzas que tiene, ¿cómo está su vida? Con algo tan volátil. Si usted hace el placer el centro de su vida, ese placer lo va a dominar. Si usted hace el dinero el centro de su vida, usted básicamente va a sufrir porque se va a volver un avaro, y Dios lo va, si usted es elegido y usted es nacido de nuevo, Dios lo va a llevar a que usted sea centrado en Cristo. Que ese es un punto importante, amado hermano. Entienda algo, que si Dios ha dicho que su voluntad es que Cristo sea el centro de todo, ¿qué cree usted que está haciendo ahorita en su vida Dios? Está llevando a que su vida se centre en Cristo. Tarde o temprano, Él por amor va a quitar aquellas cosas que usted ha puesto ahí erróneamente. Él le va a demostrar por amor a sí mismo y por amor a usted el error grave que hay de poner a personas, objetos, posesiones en el lugar que únicamente le corresponde a Cristo. Amados, una relación, un dinero, un matrimonio, un carro, una casa, no es algo malo en sí. El problema es cuando está en el centro, porque ponemos algo corruptible en el lugar que solamente algo eterno y perfecto puede ocupar. Y le atribuimos la característica de sustentar nuestras vidas a algo que solamente Dios puede hacer. ¿Se da cuenta del problema que hay ahí? ¿Se da cuenta del problema que hay
conceptualmente de poner en el centro algo que no depende de usted mismo y algo que es pasajero. En mi familia, la mayoría de mis tías y otra gente ponían su confianza o seguridad en que cuando mi abuelo falleciera, él se iban a quedar con una muy buena herencia. Entonces, en cierta forma, tomaban decisiones alrededor de eso. Y cada vez que decían, bueno, estamos medio fregados, pero yo creo que ya unos cuantos años se arregla esto. No lo decían, pero lo pensaban, yo lo sé. Y viera qué difícil fue cuando en efecto se dio que él faltó, darse cuenta que 2 semanas o 3 semanas antes de que él falleciera, hubo un retiro de una cantidad grandísima de dinero y básicamente dejó la cuenta casi que a cero. Que yuca cuando le mueven a uno la alfombra debajo de los pies. ¿Nunca le ha pasado eso? Que de repente usted anda tranquilamente y pasan cosas que de repente usted siente como que le han movido la alfombra debajo de los pies. Porque son cosas terrenales, pasajeras, corruptibles, que no son seguras. Cristo es seguro, Cristo es confiable, Cristo es eterno, Él no cambia. Amén. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud y por medio de Él reconciliar todas las cosas. Lo dice de una forma un poquito más clara la carta de los Efesios, capítulo 1, versículo 9. Lo leo yo para que no tengan que buscar. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, según lo que le plació básicamente, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, las que están en los cielos como las que están en la tierra. El plan que Dios puso y la razón por la cual Él creó todas las cosas tiene un cumplimiento. Y no fue casualidad. Hay que entender que Dios no crea, o Dios no creó porque se le salió de las manos, Adán pecó y la regó. Entienda usted, por favor, que Dios sabía que el hombre iba a pecar. Eso lo había decidido antes de la creación del mundo el Señor. El plan de Dios siempre desde la eternidad, fue que Cristo fuera el centro de todas las cosas. Es decir, que Dios no decidió así a la garduña salvarlo y elegirlo a usted. Lo que está ocurriendo en su vida ahorita, hermano, puede que usted piense que está sujeto a, bueno, ni modo, ahí a usted anda rebotando como está en el tagadá en la vida. Pero si usted es hijo de Dios, usted debe entender que lo que Dios está haciendo, y posiblemente no se ha dado cuenta todavía, es queriéndolo alinear a esto. Que usted entienda que Dios le está mostrando a través de las cosas difíciles que nada puede ocupar el lugar que solamente Él puede ocupar. Ahí el punto es si lo queremos entender o no. Reflexionemos un momento antes de pasar al siguiente punto, que ya casi vamos cerrando. Si estamos viendo a través de la Biblia que el decreto de Dios, lo que Dios siempre quiso desde la eternidad, es que Cristo fuera el centro de todo, entonces la voluntad misma de Dios es que todo fuera centrado en Él. Todo lo que existe en función a Él. Las personas se salvan en relación a Cristo. Las cosas fueron creadas en relación a Cristo. Nuestras vidas existen en relación a Cristo, lo quiera usted ver o no, lo quiera aceptar o no. Cristo debe ser el centro de cada aspecto de nuestras vidas, no solamente aquello grande, sino lo pequeño. Nuestras vidas entonces están alineadas o alejadas de la voluntad de Dios si estamos centrados en Cristo o no. Si usted quiere vivir su vida sin Cristo en el centro, usted ya está yendo en contra del orden mismo de la creación. Por eso su vida está en desorden. No le quiero decir que usted va a vivir una vida libre de sufrimiento, pero usted va a sufrir con un propósito. No es lo mismo sufrir sin saber por qué lo está haciendo que sufrir sabiendo que lo hace para la gloria del Señor. Otra cosa también es sufrir por rebelde, pero eso es otra cosa aparte, para que no digan que no lo menciono. Entonces aquí se aplican nuestras acciones, amado hermano.
Lo más importante, claro, la voluntad de Dios es que Cristo sea el centro de todo, pero ya entendiendo esto, ya ahora sí tiene importancia las decisiones que usted toma, pero con la base correcta. El problema es pensar que lo más importante para Dios, que Dios quiere que usted sepa con quién se va a casar o a dónde va a vivir o con qué va a trabajar. No, lo más importante que Él quiere que entienda es que Él debe ser el centro de todo. Entonces, ahora si usted ya entendió eso, ya ahora tome decisiones correctas. Ya ahora entonces usted va, por ejemplo, si busca un trabajo, va a buscar un trabajo entonces que le va a permitir seguir sirviendo y creciendo en la fe. Mira, Mario, ¿y será voluntad de Dios que yo trabaje domingos? ¿Qué crees vos? Su matrimonio, su relación que usted va a buscar va a ser con una persona que le va a ayudar a crecer en piedad, no una persona que le va a alejar. Si usted todo lo toma en función a Cristo, sus decisiones van a cambiar. Sus relaciones van a cambiar. ¿Le contesto a este o a esta como quiero contestarle? No. Porque si quiero hacer la voluntad de Cristo y si Cristo es el centro de mi vida, yo no puedo pretender tener un carácter distinto al de Cristo y decir que Cristo es el centro de mi vida. ¿Cómo voy a decir que Cristo es el centro de mi vida si soy una persona sumamente irascible, sumamente vengativa, sumamente resentida, sumamente inmaduro en mi carácter y no actúo como un hombre o una mujer de Dios? Amén. Su matrimonio obviamente va a reflejar eso. Sus decisiones financieras, obviamente usted va a tomar decisiones ahora que van a ir en función de su vida espiritual, de la iglesia y que Cristo sea glorificado en su vida. Todo cambia cuando el centro es el correcto. Y mire, usted puede pensar que no es así, pero solamente toma unos 15 minutos entender si una persona vive para la gloria de Dios o no. De lo que la gente más habla refleja el centro de su vida. ¿De qué habla usted? Cuando sale y se reúne con personas, ¿tiene conversaciones trascendentales o conversaciones vacías? No le estoy diciendo que yo voy, por ejemplo, a saludar a mi hermano Manuel acá. Hermano Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué te ha hablado el Altísimo ahora a través de su santa palabra? O sea, claro, podemos compartir de lo que el Señor ha hecho en nosotros, pero podemos también hablar de otras cosas. Pero el punto es que la Biblia dice también que la palabra de Dios mora en abundancia en sus corazones. Si Cristo es el centro de su vida, lo que va a normar su vida entonces es la palabra de Cristo. La Biblia dice en Romanos 8 que aquel que pone su mente en la carne, de la carne va a cosechar muerte. Aquel que pone su mente en el Espíritu, del Espíritu va a cosechar vida y paz. ¿Qué gobierna su vida? ¿Cuál es el primer pensamiento que hay en su día cuando se levanta? ¿Usted todos los días se recuerda esas verdades? ¿Es consciente de esto? Porque yo obviamente no quiero hacerle como en otras iglesias, vea, pruebe el Señor 5 días. No, eso no es así. Pero sí le puedo garantizar que si usted decide de una forma consciente de ahora en adelante predicarse estas verdades diariamente, su vida va a cambiar. Ahora, entendimos entonces, si recapitulamos, la voluntad de Dios nos permite vivir la vida que a Él le agrada. Y la voluntad de Dios es que Cristo sea el centro. Amén. Ahora, ¿cómo se da esto? ¿Cómo hace Dios esto en nosotros? Acompáñenme por favor otra vez a Colosenses 1. Vamos a leer del versículo 25 en adelante. ¿Lo tenemos? Amén. Dice, de la cual fui hecho ministro, está hablando de la iglesia, conforme a la administración de Dios. Cuando la palabra administración se ocupa acá, se refiere a como mayordomía o la disposición que Dios da. Cómo Dios dispone las cosas o cómo Dios ejecuta aquello que quiere llevar a cabo. Que me fue dada para beneficio vuestro, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. El que Cristo fuera el centro
no era algo claro para el Antiguo Testamento. Es algo que le ha sido dado a la iglesia y ha sido revelado a la iglesia, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es ¿quién? Cristo. ¿A dónde? En vosotros, la esperanza de la gloria. Es decir, eso tiene una majestuosidad y una grandeza cuando lo entendemos en contexto anterior. Si leímos que Cristo es el centro, que Él es preeminente, que Él es la cabeza de todo, que Él es antes de todas las cosas, que Él es la imagen de Dios, que Él es el primogénito de la creación, y le está diciendo aquí la Biblia que ahora Dios ha determinado que ¿a dónde iba a habitar Cristo? En nosotros. Si eso no le mueve hasta lo último en su ser, amado hermano, nada lo va a hacer. Porque significa que Dios ha determinado que la forma en la cual Él garantiza que usted viva con Él en el centro es Él unirse a usted en su vida. Dios le da a Cristo mismo para garantizar que Él sea el centro de su vida. Que ahora ya Cristo no está afuera de usted, sino que Él habita en usted. Cristo en usted es la esperanza de gloria. ¿Qué significa esto? Que tenemos esperanza porque estamos unidos a Él, que un día vamos a estar en la gloria con Él eternamente. Pero eso no es solamente algo futuro, sino que inicia ahora. Yo no le quiero decir que usted puede vivir el cielo en la tierra, pero sí le quiero decir que usted puede empezar a experimentar lo que vamos a hacer en el cielo, que es adorarle, si tiene la conciencia correcta de que Cristo habita en usted. ¿Qué tan consciente es usted diariamente de que Cristo habita en usted? Cuando está siendo tentado, cuando está pasando una prueba, cuando se siente solo, cuando se siente agüitado, cuando se siente desanimado. ¿Qué tan consciente es usted de que esa grandeza, que aquel que en quien habita toda la plenitud de la deidad, habita en usted mismo? Es decir, y también lo dice en otro lado en Efesios, que aquel que obra con un poder mayor del que imaginamos, habita en nosotros. Y que eso nos permite obrar y vivir de una forma que ni siquiera entendemos cómo, pero Dios nos permite hacerlo si tenemos la conciencia correcta. Entonces, se da cuenta de la tragedia que es cuando hay cristianos entonces que viven gobernados por el pecado, que viven apachurrados por los problemas, que viven gobernados por la preocupación y ansiedad, cuando la Biblia les dice que ellos han sido unidos a este Cristo, que es la esperanza de la gloria. ¿Tiene sentido, familia? La unión del creyente con este Cristo es la base de la vida cristiana. Por eso le decía al principio, esto va a ser solamente la primera parte. Ahorita tal vez es lo más teórico. La próxima semana vamos a ver cómo eso se ve en la práctica, cómo es que esto lo aplico en el día a día. Pero es importante tener esta base, porque si usted piensa, como dijimos al principio, que usted puede vivir la vida cristiana sin Cristo e ignorando estas verdades, no va a poder. Si usted ya ha sentido o cree o piensa, mira, yo ya probé, yo veo que no avanzo, amado hermanos, porque usted está esforzándose en la dirección equivocada. O usted cree lo incorrecto, o decide no creerlo, o decide no recordárselo. Pero si esto fuese algo que estuviera presente en su vida día con día, y nos lo recordáramos todos los días, en cada momento, le puedo asegurar que su vida sería distinta. De nuevo, no le prometo que sea un camino de rositas, no. Lo que le prometo es que va a tener sentido lo que usted está pasando, porque va a entender que si usted perdió esa relación es porque el Señor quería que usted se acercara a Él. Que si usted perdió esa suma de dinero es porque el Señor quería mostrarle que Él es suficiente en usted y no su pisto. Si usted está pasando por un problema de salud, lo que Él quiere mostrarle es que Él le puede sostener aún en medio de ese problema. Si usted está pasando algún problema familiar, algún problema relacional, Dios está de alguna u otra forma llevando a que su vida se alinee a su voluntad, si usted pone atención y hace caso.
Porque si no pone atención y usted ignora esto, usted va a pensar que lo que está pasándole es únicamente una conspiración cósmica porque Dios es malo, y usted, pobrecito, pobrecita, como sufre cuando no se da cuenta que es la bondad de Dios que le está llevando a ser santificado. ¿Se da cuenta de la diferencia? Una misma circunstancia puede llevarme a que yo me queje y reniegue de Dios, y la misma circunstancia puede llevarme a alabarle porque entiendo que fue su misericordia la que me tiene ahí, tal vez sufriendo, y aunque no me agrade, pero es para que yo sea santificado a su imagen y Él sea el centro de mi vida. Amén. La unión del creyente con Cristo, de hecho, es un tema que es muy profundo. El mismo Juan Calvino, la mayoría de sus obras se dedicaban a esto, y es algo que debe tener orden primordial para nosotros. No hay cristianismo sin Cristo, y esta unión con Cristo es la base de la vida cristiana y de la santificación. Y con esto vamos cerrando. Acompáñenme por favor al versículo 6 de Colosenses 2. ¿Tenemos? Dice, ahora ya entramos un poquito en la parte práctica y solo se lo pongo como el trailer para la próxima semana. Por tanto, o sea, hablando de todas las cosas que hemos hablado, todo lo teórico, todo lo tal vez doctrinal y teológicamente, usted puede decir que elevado, eso pone la base para lo práctico. ¿A quién le gusta leer manuales acá? Creo que a nadie, ¿verdad? Yo me acuerdo que hace unos años, cuando estábamos recién casados, me metí a armar un mueble de gavetas, y me costó un mundo porque eran de esos de Walmart que están mal hechos, y la llave Allen ni funcionaba ni nada. Y ya cuando lo había armado estaba bien contento. Me di cuenta que había puesto los rieles abajo en lugar de arriba de las gavetas. Me tocó volver a armarlo. Bien contento estaba. De ninguna forma crea que yo le voy a decir la Biblia es el manual de la vida. No, 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 por favor. Lo que quiero decir es que sin la información correcta, la práctica no puede ser la correcta. Era necesario poner esta base para lo que hablaremos el próximo jueves. Pero lo dejo un poquito picado. Versículo 6 dice: por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo, que es que Él viene a vivir a nosotros por gracia y por la fe, así andad en Él, firmemente arraigados, ahí está, arraigados, y edificados en Él, y confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos, rebosando de gratitud. ¿Cuántos andan de esta forma en el Señor? ¿Cuántos consideran que andan de esta forma? Firmemente arraigados, edificados en Él, confirmados en la fe, instruidos, rebosando de gratitud. Es la falta de la conciencia misma. Si todos los días nos tomáramos unos 5 minutitos para reflexionar en la obra de Cristo en nosotros, y usted tomara el tiempo de ser agradecido, se dará cuenta que las cosas se le ponen en perspectiva. Pablo siempre lo que dice es: bueno, como ahora usted ya entiende que esto es lo que leímos en el capítulo 1, ahora haga esto. Su andar como cristiano se va a corresponder o se debe relacionar y fundamentar sobre lo que usted sabe de Cristo y ser edificado entonces, porque debe entender por lo que hemos hablado ahora, y lo que quiero que usted se lleve ahora, y lo vemos la próxima semana en la práctica, es que Él es suficiente, que Él es el centro y Él está por encima de cualquier otra cosa. Ante los engaños que los colosenses sufrían por los falsos maestros, Pablo les dice más adelante en el capítulo 2: miren que nadie les haga cautivos, que nadie los engañe, en pocas palabras, a través de filosofías o sutilezas que son del mundo y no según Cristo. Porque ahora se dan también en las iglesias. Pensar que usted puede vivir la vida cristiana y le enseñan legalismo, o le enseñan lo contrario, liberalidad, o le enseñan que usted es el centro,
o le enseñan psicología, o le enseñan terapia básicamente. Yo he visto iglesias en las cuales lo que se enseña es sanidad interior. La Biblia dice que usted no puede ser sanado. La Biblia dice que nuestro corazón está podrido. ¿Qué sentido tiene sanar algo que está podrido? Lo que hace el Señor en Cristo es que nos reemplaza ese corazón, y según el nuevo pacto que Él prometió en el Antiguo Testamento, Él nos da un nuevo corazón de carne en el cual su ley está escrita para que vivamos conforme a ella. Pablo les recuerda entonces que para todo lo de esta vida, los cristianos tenemos una verdad maravillosa a la cual aferrarnos. Versículo 9 de capítulo 2, por favor. Les recuerda algo que ya vimos un montón de veces ahora. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Es decir, que Él es Dios completamente y verdaderamente. Y Él, que es verdaderamente Dios, ahora reside en usted. Y por lo mismo, mire lo que dice el versículo 10. Y si algo quiero que se lleve es esto, y le invito a que lo reflexionen esta semana. Y habéis sido hechos ¿qué? Completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Amado hermano, si usted ha puesto su fe en Cristo, si Cristo habita en usted, la Biblia dice que usted está completo. Tal vez no anda ni un 5 en la cartera. Tal vez su balance en la cuenta está en rojo. Tal vez usted se siente quebradísimo porque está pasando por un dolor emocional difícil, o está pasando un quebranto de salud. Cobre ánimo, porque Cristo es suficiente en usted. Regocíjese porque usted ha sido hecho completo en Él. Anímese y cobre fuerzas en el Señor y dele gracias porque usted ha sido provisto con todo lo que necesita para la vida cristiana en la persona de Cristo. ¿Por qué no lo experimentamos? Porque posiblemente no está en el centro. Y Dios está ocupando diferentes circunstancias para mostrarnos eso. ¿Cómo entonces hacemos a Cristo el centro de nuestras vidas en la vida práctica, ya para una santificación en el día a día? Vemos el próximo jueves. Pero si quiero algo que se lleve acá es esto: recuerde, cobre ánimo, porque si usted deposita su fe en Él, si usted ha creído en Cristo, usted ha sido completo en Él. Vamos a orar.